En un pueblo remoto japonés, el aire es denso y triste. Los aldeanos se reúnen en silencio mientras soldados se llevan al hermano mayor, Haruto, para el servicio militar obligatorio. Su hermano menor, Hiroshi, de 10 años, lo observa desde la distancia, aferrándose a un viejo juguete de madera. La expresión de Haruto es solemne y le lanza una última mirada a Hiroshi antes de desaparecer en el horizonte. Haruto se detiene un segundo, lanzando una última mirada a Hiroshi antes de seguir caminando. El sol comienza a ocultarse en el horizonte, mientras el polvo levantado por los soldados nubla la imagen de Haruto hasta desaparecer. Un año después, Hiroshi recibe una carta arrugada con el sello militar. Las palabras de Haruto son breves, pero se sienten cargadas de miedo y nostalgia. Nos volveremos a ver, Hiroshi. No olvides el río detrás de la colina. Las palabras de su hermano mayor se vuelven un eco en su mente, una promesa que se vuelve su única esperanza en medio de la guerra. Hiroshi baja la carta y cierra los ojos, aferrándose a esas palabras como un ancla. La promesa de Haruto se convierte en un eco, y el sonido del río suena en la distancia, mezclándose con el suave susurro de las hojas. Es 1945, y Hiroshi, ahora de 17 años, camina por el campo desolado. Al acercarse al río detrás de la colina, ve una figura solitaria y delgada de pie junto a un árbol caído. Se acerca lentamente. Haruto está de espaldas, su postura rígida, y su rostro tiene una expresión vacía, como si fuera solo una sombra de quien alguna vez fue. Es Haruto, apenas reconocible, de pie junto a un árbol caído. El reencuentro es sombrío, sin palabras. El trauma ha dejado su huella en Haruto, cuya mirada parece perdida y vacía. Se miran en silencio. El peso de la guerra se cierne sobre ambos. Haruto comienza a hablar de manera errática, describiendo una pesadilla recurrente de soldados que lo acechan en la oscuridad. Hiroshi, confundido, intenta reconectar con su hermano, pero Haruto parece incapaz de distinguir entre el pasado y el presente. Hiroshi se da cuenta de que la guerra sigue atormentando a Haruto, quien parece estar atrapado en un ciclo de horror. Sentados en silencio, Haruto comienza a hablar de la guerra, su voz temblorosa, mirando al vacío. A veces los veo, esos hombres en la oscuridad, vienen por mí. Haruto, estás en casa ahora. Conmigo, hermano. Haruto asiente la cabeza, pero su mirada está perdida, atrapada entre el pasado y el presente. Hiroshi lo observa, dándose cuenta de que la guerra sigue viva dentro de su hermano. Una noche, Hiroshi despierta y se encuentra a Haruto de pie junto al río, hablando en susurros a una figura invisible. Los árboles proyectan sombras extrañas en el agua, y el aire está lleno de una tensión inexplicable. Hiroshi se queda inmóvil, observando cómo su hermano parece discutir con alguien, o algo que no está ahí. ¿Por qué me sigues? No hice nada. Hiroshi lo observa desde una distancia prudente. La tensión crece mientras las sombras proyectadas por los árboles parecen moverse en el agua. Hiroshi se estremece, incapaz de comprender con quién o con qué está hablando Haruto. Luego lleva a su hermano a casa y Haruto entrega a Hiroshi un cuaderno desgastado que llevaba en el frente, lleno de dibujos y anotaciones incoherentes. Algunas páginas contienen detalles perturbadores, rostros de soldados con ojos vacíos, cruces y símbolos desconocidos. En las últimas páginas, Hiroshi encuentra un nombre repetido una y otra vez, Miyamoto, pero su hermano se niega a hablar de ello. ¿Quién es Miyamoto? ¿Por qué está escrito tantas veces? Hiroshi se queda observando el cuaderno, sintiendo una creciente sensación de inquietud. Al día siguiente, Haruto lleva a Hiroshi a una casa abandonada en el bosque. Haruto insiste en que esa casa fue su refugio durante la guerra.
un lugar donde se escondió de los horrores que vivió. Pero Hiroshi siente una inquietud, ya que la casa parece estar desmoronándose, y en el aire hay un olor extraño, como si alguien o algo hubiera estado allí recientemente. Aquí me escondí. La guerra no me encontraba aquí. Hiroshi observa la casa, sintiendo una sensación de opresión. El olor rancio del lugar y las sombras en las esquinas le hacen pensar que alguien o algo podría haber estado allí recientemente. Hiroshi intenta cuestionar a su hermano, pero Haruto parece absorto en sus pensamientos. Esa noche, Haruto comienza a murmurar en sueños, hablando de la voz en la oscuridad. Hiroshi intenta calmarlo, pero Haruto parece aterrorizado, como si reviviera algo inhumano. Finalmente, Haruto se despierta, gritando y aferrándose a Hiroshi, confesando que siente que algo lo ha seguido desde la guerra y lo persigue aún en su regreso. La voz sigue aquí, en la oscuridad. Hiroshi lo sacude para despertarlo. No se ha ido, Hiroshi. La guerra sigue conmigo. Algo me siguió hasta aquí. Hiroshi abraza a su hermano, tratando de tranquilizarlo, aunque siente como el miedo de Haruto comienza a arraigarse en él también. Al amanecer, Haruto y Hiroshi, de pie en el río, realizan un juramento de sangre para protegerse mutuamente de lo que sea que los esté acechando. Hiroshi siente que su hermano ha cambiado para siempre y que un secreto oscuro ha vuelto con él desde la guerra, uno que amenaza con consumirlos a ambos. Nos protegeremos. Siempre, hermano. Sí, siempre, hermano. Se miran con determinación, ambos conscientes de que una oscuridad inquebrantable los rodea. El río fluye lentamente, reflejando el amanecer, mientras ambos se quedan inmóviles, sosteniéndose mutuamente en silencio. Este primer capítulo introduce una atmósfera densa, con los misterios de la guerra, arrastrándose hasta el campo japonés y persiguiendo a los hermanos, atrapándolos en un lazo siniestro de secretos y sombras. No te pierdas el siguiente capítulo al explorar un pasado que muestra el miedo latente de Haruto.